El velador número 43. Jamás pensé que un cementerio pudiera hacerte sentir observado incluso cuando no había nadie alrededor. No hablo de la sensación normal de caminar entre tumbas durante la madrugada. Hablo de esa certeza absoluta de que algo, desde debajo de la tierra, conoce tu nombre, recuerda tu rostro y espera pacientemente el momento en que dejes de mirar. Me llamo Esteban Rivas y durante el invierno de 2022 acepté el puesto de velador nocturno del antiguo Panteón de San Lorenzo, en un pequeño poblado de la Sierra de Durango. Necesitaba el dinero y el trabajo parecía sencillo. Abrir el portón al anochecer, recorrer los pasillos cada hora, vigilar que nadie entrara a robar y esperar el amanecer. Los primeros días fueron exactamente así. El silencio era profundo. Solo se escuchaban los árboles rozándose entre sí y el viento bajando desde el cerro. Sin embargo, a partir de la segunda semana comencé a notar algo extraño. Nunca encontraba el cementerio igual. No importaba cuántas veces recorriera los mismos senderos. Algunas lápidas cambiaban de lugar. Árboles que durante la noche estaban junto al camino aparecían varios metros más lejos antes del amanecer. Pensé que era el cansancio hasta que decidí dibujar un plano del lugar. Al comparar mis recorridos descubrí que ninguna noche coincidía con la anterior. Era como si el cementerio respirara lentamente mientras yo caminaba. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la orientación, pero una madrugada encontré una tumba que jamás había visto. Era una lápida de granito negro, completamente limpia, como si acabara de ser colocada. No tenía flores ni fotografías. Solo una inscripción. Velador número 42. No aparecía ningún nombre. Solo esa frase. Pregunté al administrador al terminar mi turno. Su expresión cambió de inmediato. Me respondió que jamás existió una tumba con esa inscripción y me pidió que dejara de inventar historias para asustar a los visitantes. Regresé la noche siguiente. La lápida había desaparecido. Quise olvidar el asunto, pero entonces comenzaron los sonidos. No provenían de los árboles ni de los animales. Venían de debajo de la tierra. Golpes lentos. Como si alguien arañara el interior de un ataúd. Siempre eran 3 golpes. Después un silencio absoluto. Y luego una respiración. No una respiración humana. Era mucho más profunda, húmeda, pesada, como el aire entrando y saliendo de una enorme cavidad bajo todo el cementerio. Durante semanas fingí no escucharla. Hasta que una madrugada encontré huellas. No eran pisadas. Parecían marcas de manos. Decenas de manos. Como si alguien hubiera gateado bajo el lodo utilizando únicamente los dedos. La seguí con la linterna. Terminaban frente a una cripta abandonada cuya puerta permanecía sellada desde hacía décadas. Las cadenas seguían intactas. Pero desde el interior alguien respiraba. Podía escucharlo claramente. Acercaba el oído a la piedra y aquella respiración se detenía. Me alejaba apenas unos pasos. Y volvía a comenzar. Esa noche no entré. Al día siguiente descubrí algo que todavía hoy me cuesta creer. Los registros del cementerio guardaban una lista con todos los veladores desde 1951. Habían trabajado 42 hombres. Ninguno llegó a jubilarse. Todos desaparecieron durante un turno nocturno. Sin excepción.
El administrador aseguró que eran simples renuncias. Mentía. Las familias habían denunciado cada desaparición. Nunca encontraron un solo cuerpo. A partir de entonces dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos soñaba con un pasillo subterráneo lleno de ataúdes abiertos. Todos estaban vacíos. Menos uno. Dentro había un hombre cubierto de tierra. No podía verle el rostro porque permanecía boca abajo. Pero siempre levantaba lentamente una mano señalándome. La cuarta noche escuché mi nombre por primera vez. No fue un susurro. Fue mi propia voz. Esteban. Sonó exactamente igual que cuando uno escucha una grabación de sí mismo. Giré la linterna. No había nadie. La voz volvió a llamarme. Esta vez desde debajo de mis pies. Retrocedí de un salto. La tierra comenzó a hundirse lentamente formando un círculo oscuro. Desde aquella abertura emergió un olor insoportable. No era el olor de un cadáver. Era el olor de cientos de cadáveres encerrados durante décadas. Sentí náuseas. Quise correr. Entonces una mano salió de la tierra. Después otra. Y otra. No intentaban atraparme. Solo se apoyaban sobre el suelo. Como si decenas de personas estuvieran intentando salir al mismo tiempo. Corrí hasta la caseta. Cerré puertas y ventanas. Durante horas escuché uñas raspando la madera. Nadie habló. Nadie golpeó. Solo ese sonido desesperante de cientos de dedos arañando lentamente el exterior. Cuando amaneció reuní valor para salir. No había huellas. Solo tierra húmeda cubriendo toda la entrada. Presenté mi renuncia. El administrador rompió el papel delante de mí. Me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Aquí nadie renuncia. Aquí solo llega el siguiente. Aquella misma noche decidí escapar sin avisar. Metí mis cosas al automóvil y conduje hacia la salida. Pero el portón nunca apareció. Conducía durante minutos. Siempre regresaba al mismo mausoleo. Volvía a intentarlo. El mismo resultado. Era imposible abandonar el cementerio. El tanque de gasolina terminó vacío poco antes de las 3 de la madrugada. Entonces el motor se apagó. El silencio fue absoluto. Después escuché la respiración. Esta vez debajo del automóvil. Las puertas comenzaron a abrirse solas. Las luces se apagaron. Y cientos de manos cubiertas de barro empezaron a salir lentamente de la tierra alrededor del vehículo. No corrían. No tenían prisa. Sabían que ya no había salida. Corrí entre las tumbas hasta perder el aliento. Mientras avanzaba descubrí que todas las lápidas habían cambiado. Cada una tenía el mismo apellido. El mío. Padres. Abuelos. Hermanos. Personas que jamás existieron. Todos enterrados allí.
Al fondo distinguí la lápida negra. Seguía exactamente donde la había visto la primera vez. Pero ya no decía velador número 42. Ahora decía Esteban Rivas. Velador número 43. 2022. Todavía estaba leyendo la inscripción cuando sentí una mano helada sujetándome el tobillo desde debajo de la tierra. Caí de espaldas. La tierra comenzó a abrirse. No era un hoyo. Era una boca inmensa. Miles de manos salieron al mismo tiempo sujetándome brazos, piernas y cuello. Grité hasta desgarrarme la garganta. Nadie respondió. Mientras me arrastraban hacia la oscuridad vi decenas de rostros cubiertos de lodo observándome desde las tumbas abiertas. Todos llevaban el uniforme gris de velador. Todos conservaban los ojos abiertos. Todos seguían respirando. Comprendí entonces que nunca habían muerto. Llevaban décadas enterrados vivos. La tierra les permitía seguir respirando, únicamente para que nunca dejaran de escuchar lo que habitaba debajo de ellos. Mi cuerpo jamás apareció. La policía encontró mi linterna encendida junto a la lápida. El informe oficial concluyó que había abandonado el trabajo voluntariamente. Un mes después contrataron a otro velador. Según su declaración, la primera noche encontró una tumba recién colocada que no figuraba en ningún plano del cementerio. Era de granito negro. No tenía flores. Solo una inscripción. Velador número 44. Y debajo, alguien había arañado desde el interior una frase que ningún perito pudo explicar. No mires al suelo, nosotros seguimos respirando. No éramos 4. Durante 9 años, los 4 sostuvimos la misma versión, entramos juntos al cementerio y salimos juntos. Ninguno había bebido, ninguno consumía drogas y, hasta aquella noche, ninguno creía en fantasmas. Ahora sé que uno de nosotros estaba mintiendo. O, al menos, eso quiero creer. Ocurrió en noviembre de 2016, en un pueblo minero de Zacatecas. Yo tenía 24 años y trabajaba instalando cámaras de seguridad. Mis acompañantes eran Emiliano, su novia Teresa y mi hermano menor, Saúl. A las afueras del pueblo se encontraba el Panteón de San Bartolo, clausurado parcialmente desde que una tormenta hundió varias tumbas del sector antiguo. Los vecinos decían que, cuando llovía, el agua arrastraba huesos hasta los caminos inferiores. También hablaban de una capilla abandonada donde habían velado a 7 niños muertos durante una epidemia en 1932. Nosotros entramos para grabar un video. Saltamos una barda baja cerca de la 1 de la madrugada. El cielo estaba despejado, pero dentro del panteón había una neblina delgada que apenas llegaba a las rodillas. No parecía moverse con el viento. Se quedaba detenida alrededor de las lápidas, como humo atrapado. Avanzamos iluminándonos con los teléfonos. Al principio todo tenía explicaciones, ramas contra las cruces, animales entre la maleza, el eco de nuestros pasos. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos al sector clausurado, más difícil era ignorar una sensación que ninguno quiso mencionar. Olía a tierra recién abierta. No a humedad. A una fosa. A mitad del camino encontramos un zapato infantil cubierto de barro. Era pequeño,
de cuero negro, con una hebilla oxidada. Teresa lo vio primero y me pidió que no lo tocara. Saúl, tratando de hacerse el valiente, lo empujó con la punta del tenis. Debajo había una fotografía. La imagen mostraba a 4 personas frente a la capilla abandonada. Estaba deteriorada, pero reconocimos el lugar. Los rostros habían sido raspados con algún objeto, excepto el de un niño parado detrás del grupo. Ese rostro era idéntico al de Saúl. Mi hermano dejó caer la fotografía. Se molestó cuando se lo dijimos y aseguró que solamente se parecía a él. La guardé en mi chamarra porque quería revisarla después, con mejor iluminación. Seguimos avanzando, aunque desde ese momento nadie volvió a bromear. Cuando la capilla apareció entre los cipreses, escuchamos una campana. El sonido fue débil, metálico, pero salió claramente del interior. La torre no tenía campana desde hacía décadas. Yo mismo había visto fotografías del derrumbe. Emiliano quiso regresar. Nos dimos la vuelta y descubrimos que Saúl había desaparecido. Lo llamamos sin obtener respuesta. Apenas habían pasado unos segundos y no había suficientes lugares donde ocultarse. Entonces vimos la luz de su teléfono detrás de una hilera de mausoleos. Corrimos hacia allí y lo encontramos de pie, mirando una tumba abierta. No recordaba haberse separado de nosotros. Dentro de la fosa no había ataúd. Solamente marcas en la tierra, como si alguien hubiera intentado salir arañando las paredes. En el fondo se veía otro zapato infantil. Saúl comenzó a llorar. Me pidió que lo sacara de allí, aunque él no estaba dentro de la tumba. Nos fuimos inmediatamente. Mientras regresábamos, noté que mi hermano caminaba de forma extraña. Arrastraba el pie izquierdo y mantenía la cabeza inclinada. Le pregunté si se había lastimado, pero no respondió. Cuando le apunté con la lámpara, vi barro oscuro en sus pantalones hasta las rodillas. El problema era que ninguno había pisado lodo. Llegamos a la barda y salimos uno por uno. Saúl fue el último. Al caer del otro lado, escuchamos un grito dentro del cementerio. Era su voz. Nos llamaba desde la capilla. Miré a mi hermano. Estaba a menos de 1 metro de mí, respirando con la boca abierta. La voz volvió a escucharse. Esta vez gritó mi nombre. Corrimos hasta la camioneta. Saúl subió atrás con Teresa. Durante el trayecto no habló ni levantó la mirada. Yo lo observaba por el espejo retrovisor, intentando convencerme de que era el miedo lo que había cambiado su expresión. A pocos kilómetros del pueblo, Teresa comenzó a gritar. Saúl le había puesto una mano sobre la pierna. Sus dedos estaban cubiertos de tierra y tenía las uñas rotas, llenas de sangre seca. Cuando le ordené que la soltara, levantó lentamente el rostro. Sonreía. Mi hermano había perdido 2 dientes delanteros jugando fútbol cuando era niño. Aquello tenía la dentadura completa. Frené en medio de la carretera. Emiliano y yo bajamos y abrimos la puerta trasera, pero el asiento estaba vacío. Teresa permanecía acurrucada contra la otra puerta, con 5 marcas moradas alrededor del muslo. Regresamos con la policía al amanecer. Encontraron a Saúl dentro de la tumba abierta, inconsciente y con principios de hipotermia. Tenía las manos destrozadas de arañar la tierra. Según el médico, llevaba enterrado varias horas. Mi hermano sobrevivió, aunque nunca recordó lo sucedido. Durante años tuvo pesadillas y despertaba diciendo que alguien había usado su cara para salir. Pensé que todo había terminado hasta hace 3 semanas, cuando mandé restaurar la fotografía que recogí aquella noche.
El especialista consiguió limpiar parte de los rostros raspados. En la imagen aparecíamos Emiliano, Teresa y yo frente a la capilla. También estaba Saúl, de pie detrás de nosotros. Pero el niño que tanto se parecía a él seguía en el mismo lugar, medio oculto entre las tumbas. Ahora su rostro podía verse con claridad. No era el de mi hermano. Era el mío. Ayer fui a buscar la fotografía para quemarla, pero ya no estaba en el cajón. En su lugar encontré aquel zapato negro, todavía húmedo y cubierto de tierra. Desde entonces escucho pasos pequeños dentro de mi casa. Comienzan en la puerta principal, recorren el pasillo y se detienen junto a mi cama. Anoche reuní el valor para mirar debajo. No había nadie. Solo estaba Saúl, encogido en la oscuridad. Mi verdadero hermano. Tenía las manos ensangrentadas, el cuerpo cubierto de tierra y el mismo rostro de 24 años que tenía la noche del cementerio. Antes de desaparecer, me susurró que nunca lograron sacarlo de aquella tumba. Saúl está dormido ahora mismo en la habitación contigua. Lleva 9 años viviendo conmigo. Y hace unos minutos comenzó a arañar la puerta desde el otro lado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Los que viajan bajo tierra. Me llamo Julián y durante muchos años trabajé instalando cámaras de seguridad. Lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2019 en un cementerio privado a las afueras de Aguascalientes. Desde aquella madrugada no he vuelto a entrar en uno, ni siquiera para visitar la tumba de mi padre. El cementerio se encontraba lejos de las zonas habitadas, rodeado por terrenos agrícolas y caminos sin iluminación. Era enorme, tenía avenidas de grava, jardines, capillas familiares y una sección antigua que había quedado clausurada después de que varias lluvias hundieran parte del terreno. La administración nos contrató para colocar cámaras en los accesos y cerca de las bodegas, porque durante semanas habían desaparecido herramientas, adornos de bronce y algunas placas de las sepulturas. Mi compañero se llamaba Esteban. Los dos estábamos acostumbrados a trabajar de noche, cuando los lugares permanecían vacíos y podíamos tender cables sin interrumpir a nadie. No éramos supersticiosos. Habíamos instalado equipos en hospitales, funerarias y edificios abandonados sin presenciar nada que no pudiera explicarse. Aquella noche terminamos cerca de las 12:30. El vigilante encargado del turno nos pidió que revisáramos una cámara ubicada en la parte norte, porque la imagen aparecía cubierta por una interferencia. Para llegar hasta allí debíamos atravesar la zona más antigua del cementerio. Fuimos en la camioneta de trabajo. Mientras avanzábamos, los faros iluminaron a un grupo de personas caminando por el borde del sendero. Eran 7, quizá 8. Había hombres, mujeres y 3 niños. Todos cargaban maletas antiguas, cajas amarradas con cuerdas y bolsas de tela. También llevaban un perro grande, de pelo claro, que caminaba detrás de ellos con la cabeza agachada. Pensamos que se trataba de familiares que habían entrado por alguna puerta secundaria, aunque su presencia a esa hora no tenía sentido. Lo extraño era su ropa. Los hombres usaban pantalones oscuros y camisas abotonadas hasta el cuello. Las mujeres llevaban vestidos largos, sencillos, como los que aparecían en las fotografías de nuestros abuelos. Ninguno tenía teléfono, linterna ni objetos modernos. Cuando pasamos junto a ellos disminuí la velocidad.
Una de las niñas levantó la cara y miró directamente hacia la camioneta. Tendría unos 8 años. Estaba muy pálida y sujetaba una muñeca sin cabello. No sonrió ni hizo gesto alguno. Esteban bajó la ventanilla para preguntar si necesitaban ayuda, pero en ese momento el perro se detuvo. No ladró. Simplemente giró la cabeza hacia nosotros. Tenía las cuencas vacías. Aceleré sin pensarlo. Avanzamos hasta el siguiente cruce y nos quedamos en silencio. Esteban trató de convencerme de que había visto mal, quizá por las sombras o por el movimiento del vehículo. Yo también quería creerlo, pero ambos habíamos observado lo mismo. Decidimos regresar. No habían pasado más de 40 segundos. El camino estaba vacío. A ambos lados solo había lápidas, árboles bajos y terreno abierto. Ninguna capilla, muro o construcción donde pudieran ocultarse. Bajamos con nuestras linternas y buscamos huellas sobre la grava, pero no encontramos pisadas ni marcas de ruedas. Lo único que hallamos fue la muñeca de la niña. Estaba colocada de pie sobre una tumba, mirando hacia el sendero. Esteban quiso tomarla, pero le pedí que no la tocara. Alumbré la placa de la sepultura. Pertenecía a una familia de apellido Castañeda, fallecida el mismo día, 18 de septiembre de 1949. Había 8 nombres. 2 hombres, 3 mujeres y 3 niños. Nos fuimos inmediatamente. Al llegar a la caseta, el vigilante aseguró que nadie había entrado esa noche. Le contamos lo sucedido, esperando que se burlara, pero su rostro cambió cuando mencionamos las maletas. Nos llevó a una oficina y sacó una carpeta con recortes antiguos. En uno de ellos aparecía la fotografía de una familia completa. Eran las mismas personas que habíamos visto. Según la nota, los Castañeda habían muerto durante una inundación mientras intentaban abandonar la ciudad. Su camión quedó atrapado cerca de un puente y todos fueron arrastrados por la corriente. Los cuerpos habían sido enterrados juntos, pero uno de los niños nunca fue encontrado. En la fotografía también aparecía el perro. Tenía los ojos cubiertos por 2 manchas negras, como si alguien hubiera quemado la imagen. No regresamos a la zona norte. Dejamos el trabajo incompleto y nos marchamos antes del amanecer. Durante meses intenté convencerme de que el cansancio nos había hecho confundir formas y sombras. Esa explicación dejó de servirme cuando Esteban murió al año siguiente. Su vehículo fue encontrado abandonado frente al cementerio, con las puertas abiertas. La policía buscó durante días, pero nunca hallaron su cuerpo. En el asiento del conductor había una muñeca vieja, sin cabello. Yo asistí al reconocimiento de la camioneta. Antes de que la retiraran, un oficial me mostró la grabación de una cámara cercana. En el video se veía a Esteban bajar del vehículo a las 1:13 de la madrugada. Después caminaba hacia la entrada del cementerio cargando una maleta. No iba solo. Delante de él avanzaban varias personas y un perro grande. La última figura era una niña que caminaba de espaldas, mirando directamente hacia la cámara. Antes de que la grabación se cortara, levantó una mano y señaló detrás de Esteban. Allí estaba yo. No sé cómo explicarlo, porque aquella noche me encontraba durmiendo en mi casa. Sin embargo, la figura tenía mi rostro, mi ropa y una maleta idéntica a la que guardo desde hace años debajo de mi cama. Desde entonces la mantengo cerrada con candado. El problema es que cada 18 de septiembre aparece cubierta de tierra húmeda. Y esta mañana la encontré abierta.
La fosa que nunca debía ser mirada. Me llamo Esteban y llevo casi 8 años intentando convencerme de que aquella noche ocurrió porque estaba cansado, porque era demasiado tarde o porque el miedo puede hacerle creer cualquier cosa a una persona. Pero hay un detalle que destruye todas esas explicaciones. Cada aniversario de esa noche, alguien deja flores frescas sobre una tumba que oficialmente nunca existió. Y esas flores siempre llevan mi nombre escrito en una cinta negra. Todo ocurrió en octubre de 2017, cuando mi mejor amigo Iván y yo decidimos visitar un antiguo cementerio abandonado en la Sierra de Guanajuato. El lugar pertenecía a una hacienda minera desaparecida desde principios del siglo XX. Después de una epidemia y varios derrumbes, el pueblo entero quedó vacío. Los habitantes sobrevivientes abandonaron el lugar en pocas semanas y jamás regresaron. Durante años escuché historias sobre ese cementerio. Decían que algunas tumbas cambiaban de sitio durante la madrugada y que había una fosa común donde nunca lograban mantenerse encendidas las veladoras. Siempre pensé que eran leyendas inventadas por la gente del pueblo. Llegamos poco antes de las 9 de la noche. El viento apenas movía las ramas secas de los encinos y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. No había insectos. No había perros. Ni siquiera el sonido lejano de algún vehículo. Solo un vacío incómodo que parecía absorber cualquier ruido. Mientras avanzábamos entre las cruces corroídas por el óxido, descubrimos que muchas lápidas tenían las fechas raspadas deliberadamente, como si alguien hubiera querido borrar la existencia de quienes estaban enterrados allí. Iván se burló de aquello y siguió caminando. Yo no podía dejar de sentir que alguien nos observaba. No era imaginación. Era esa sensación primitiva que aparece cuando sabes, sin mirar, que existe una presencia detrás de ti. Cada pocos metros volteaba. Nunca había nadie. Sin embargo, empecé a notar algo imposible. Las sombras proyectadas por las cruces cambiaban de dirección. No importaba desde donde alumbráramos con las linternas. Siempre había una sombra apuntando hacia nosotros, como si perteneciera a alguien que permanecía inmóvil fuera del alcance de la luz. No comenté nada. Quería marcharme, pero me avergonzaba admitir que tenía miedo. Seguimos caminando hasta llegar al extremo norte del cementerio. Allí encontramos una enorme fosa rectangular cubierta únicamente con tierra húmeda. No tenía cruz. No tenía lápida. Tampoco aparecía en los mapas antiguos que habíamos consultado antes del viaje. Lo extraño era que la tierra parecía recién removida. Me agaché para observarla mejor. Entonces vi algo salir lentamente entre el barro. No era una mano. Era un dedo humano. Solo uno. Negro, rígido y cubierto de tierra. Retrocedí sobresaltado. Cuando iluminé de nuevo, ya no estaba. Iván comenzó a ponerse nervioso por primera vez. Dijo que era mejor regresar. Acepté de inmediato. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. No provenía del bosque. Venía desde abajo. Un golpe seco. Después otro. Y otro más. Como si alguien estuviera golpeando la tapa de un ataúd con desesperación. Los sonidos comenzaron a multiplicarse. No era un solo ataúd. Eran decenas. Quizás cientos. Golpes provenientes de todas las tumbas al mismo tiempo. El suelo vibraba bajo nuestros pies.
Las cruces metálicas comenzaron a inclinarse lentamente, produciendo un chirrido insoportable. Corrimos hacia la salida. Pero el camino ya no era el mismo. Las filas de tumbas parecían haberse movido. Los senderos terminaban en muros de criptas que antes no estaban ahí. Dimos vueltas durante varios minutos sin encontrar el portón. El cementerio parecía hacerse cada vez más grande, cada vez más oscuro. Entonces escuchamos pasos. No detrás. Delante. Decenas de pasos avanzaban entre las tumbas sin que hubiera una sola persona visible. Las linternas comenzaron a fallar. Por momentos la oscuridad era absoluta. En uno de esos apagones sentí una respiración helada pegada a mi oído. No dijo palabras. Solo exhaló lentamente. Cuando la luz regresó, Iván ya no estaba. Lo llamé hasta quedarme sin voz. Nadie respondió. Solo escuché algo arrastrándose entre las lápidas. Lo encontré unos minutos después. Estaba arrodillado frente a una tumba abierta. Miraba hacia el interior con una expresión completamente vacía. Me acerqué para sacarlo de allí. Entonces comprendí que observaba. Dentro de la fosa no había un cadáver. Había cientos de rostros. Todos enterrados unos sobre otros. Todos con los ojos abiertos. Todos respiraban. Y todos sonreían. Las manos comenzaron a salir de la tierra. Sujetaron las piernas de Iván. Intenté liberarlo. No pude. Las manos no parecían humanas. Sus dedos eran demasiado largos y estaban cubiertos por uñas quebradas que atravesaban la piel como agujas. Iván gritó una sola vez. Después desapareció bajo la tierra. No quedó un agujero. No quedó sangre. El suelo volvió a cerrarse lentamente, como si jamás hubiera sido removido. Escapé completamente fuera de mí. Cuando llegué al pueblo, la policía regresó conmigo al amanecer. Encontraron mis huellas. Encontraron mi mochila. Encontraron la linterna de Iván. Pero el cementerio estaba intacto. La enorme fosa no existía. Jamás encontraron el cuerpo. 3 meses después fui declarado el único sobreviviente. Todos creyeron que Iván había caído por un barranco durante la noche. Yo guardé silencio. Hasta que exactamente 1 año después recibí una llamada. Era del encargado del panteón municipal. Quería preguntarme por qué alguien había colocado una lápida nueva durante la madrugada. La lápida llevaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la fecha de mi muerte. No estaba vacía. Cuando la abrieron, encontraron un ataúd. Dentro había un cadáver vestido exactamente con la ropa que llevaba aquella noche. Era yo. La autopsia reveló que llevaba enterrado más de 40 años. Desde entonces no he vuelto a dormir una noche completa. Porque cada madrugada, cuando el reloj marca las 3:17, escucho tierra cayendo sobre madera y alguien golpeando desde dentro de mi habitación, como si aún siguiera intentando salir de ese ataúd.